ver, hoy día he venido a hablarles acerca de algo que ha costado mucho tiempo entender. Tengo 47 años, me ha costado 47 años entender. Y creo que todavía estoy disfrutándolo, todavía no lo entiendo del todo. Pero vamos ahí. Es justamente la gestión de la incertidumbre. Entonces, en la vida de todo ser humano, nos enfrentamos al cambio, nos enfrentamos a lo inesperado, nos enfrentamos a lo incontrolable. ¿Cómo podemos hacer para gestionar todo eso que son sinónimos de incertidumbre y no caer en el caos y la ansiedad? Esa es una de las grandes preguntas que tenemos. Entonces, hace 2500 años atrás, escribieron un poema lindísimo que terminó siendo la base de lo que hoy es una de las grandes filosofías orientales, el taoísmo. Le escribió Lao Tse y lo escribió tratando de hacernos entender que lo único que es permanente, lo único inalterable en el universo es el cambio. Y que todo lo demás se mueve, no hay nada fijo. Él decía, Tao que Tao, Fei Chong Tao, Min que Min, Fei Chang Min. El Tao que puede ser descrito con palabras no es el Tao verdadero. Entonces nosotros occidentalmente, ¿cómo podemos asumir que algo es verdadero si no lo podemos expresar con palabras? ¿Complicado? Hay un punto, en 1960 apareció un doctor que se llamó Paul MacLean. Paul MacLean nos dio visos de lo que quería decir justamente Lao Tse. Nos habló de algo que se llama el cerebro triúnico. ¿Qué es el cerebro triúnico? No tenemos un solo cerebro, tenemos tres. Uno, el cerebro instintivo. Dos, el cerebro emocional. Tres, el cerebro racional. Y el problema es que estos cerebros son seriales. Funcionan 1, 2, 3. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual yo no puedo explicar lo que siento en el momento que lo siento. Porque claro, lo estoy viviendo en mi primer cerebro. Para que llegue al tercero, falta tiempo. Y esa es la razón fundamental por la cual la gestión emocional no pasa por capacitaciones. Porque la capacitación está dirigida al cerebro racional. Hay sentencias, hay explicaciones. En los entrenamientos lo haces porque tienes que hacerlo. Y lo repites, y lo repites, y lo repites, hasta que eso suceda. Hoy, occidentalmente, nos es difícil entender esos temas, pero 500 años antes de nuestra era, había alguien que había explicado, y era Aristóteles. Y él justamente decía, la excelencia no es un acto, sino es un hábito. Dándonos a entender justamente que no basta con hacer una sola cosa una sola vez para que podamos llegar a esa liminidad, a entender ese cambio. Tenemos que hacerlo una y otra vez. Nuestra gestión emocional es repetir y repetir hasta que funcione. Entonces, este soy yo. Y este gráfico ha ido con todas las cosas que he ido haciendo en mi vida, ¿no? ¿Y por qué va abajo y arriba? Porque fue una ruleta, una montaña rusa. A veces se sintió como una ruleta rusa. Y muchas veces se sintió como una ruleta rusa. Y es que yo no, o sea, si bien de niño yo soñaba con tener una escuela de artes marciales, porque decía, qué interesante debe ser tener una escuela de artes marciales para poder entrenar todos los días, y ahora me doy cuenta de lo errado que estaba. Ahora me dedico a barrer, me dedico a mandar correos, me dedico a buscar clientes, ¿no? El entrenamiento pasa a un segundo plano. Y claro, cuando estaba aquí, nunca vislumbré esto. Solamente sucedió. Cuando esas cosas van pasando, voy entendiendo que la incertidumbre
es básicamente dos emociones juntas, el miedo y la tristeza, ¿no? Y hay un tema con las emociones, siempre hablamos de las emociones, como hay emociones positivas, emociones negativas, no hay eso. Las emociones son funciones adaptativas al medio. Me olvidaba decirles, yo soy biólogo de formación, entonces por eso aquí me gustan estos temas. Y por eso es que yo no vislumbraba este futuro hablándoles sobre estos temas, yo pensaba hablando de biología. El miedo es la función adaptativa que se contrapone a todo aquello que nos puede causar la muerte. La tristeza, por su parte, es la función adaptativa que se contrapone a todo aquello que nos causa dolor. Y esas dos son las que generan la incertidumbre. Ahora tenemos que entender que tenemos 6 emociones básicas, ¿no? Y claro, una de ellas es el comodín, que es la sorpresa. Las otras son el asco, la ira y la alegría. Y si nos queremos poner en plano de negativo y positivo, significa que tenemos 4 emociones dirigidas a todo lo negativo y una sola emoción dirigida hacia lo que es lo positivo. Y esa es la importancia hoy en día de que pensemos en positivo, porque nuestro cerebro ya está programado para pensar en negativo. ¿Ok? Entonces, esa incertidumbre me hace ver la vida como este bosque, ¿no? Oscuro, peligroso. Y tengo que ir viendo que el amigo Lao Tse, en el capítulo 78 del Tao Te Ching, la última cuarteta dice esto que es clarísimo para todos, ¿no es verdad? Chen Yang Rou Fan. Chen Yang Rou Fan significa lo real no parece real. ¿Por qué nos diría que lo real no parece real? Porque comienza a entender que justamente la incertidumbre genera ansiedad y tensión. Y esa ansiedad y tensión funciona como una especie de niebla alrededor de la realidad. Hace que distorsione la realidad, no la vea en su verdadera dimensión y forma. Más o menos, como esto. Puedo tener una gran idea, pero justamente, ¿qué es lo que sucede? Tengo un montón de dudas que no me dejan entender esa idea. ¿Y qué me hacen? La desecho, no la veo en su verdadera dimensión y forma. ¿Cuántos de los que están acá han tenido esa gran idea que tenían que hacerla, que era un gran negocio, no la hicieron y después la hizo otra y terminó siendo millonario? ¿Qué les faltó? Mi padre decía que para hacer un negocio uno necesitaba 3 cosas, ¿no? Dinero, inteligencia y, disculpen el francés, huevos. Y que un empresario, si le faltaba alguno, tenía que suplirlo con lo otro. Ahora, el gran problema es que uno de ellos no podía ser reemplazado por nada. Ya adivinan cuáles, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que tenemos que entender es que justamente estas distorsiones de la realidad nos generan 2 problemas. Uno físico, 2 cognitivos, ¿ya? En el cognitivo tenemos que confundimos el dolor con el daño, ¿ya? Aquí Arabella nos ayudó con una frase linda, ¿no? De Buda. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El problema es que lo vemos como una dicotomía, o escojo el dolor o escojo el sufrimiento, y no es así. Lo que Buda trataba de decir es, o escoges el dolor con sufrimiento. Del dolor no te vas a escapar. Y es algo simple. ¿Cómo sabemos que un bebé cuando nace está vivo? Siente dolor. La única sensación que no nos miente es el dolor, ¿ya? Y por eso tratamos de escapar de ella. La siguiente es un tema complicado con respecto a esto del dolor y el daño. Esto lo explico de una manera que enlaza a los dos, ¿ya? La paradoja del dentista. ¿Todos han ido al dentista alguna vez? ¿Sí? ¿Han tenido que curarle las caries? ¿Se han sentado en esa banca horrorosa que uno se siente indefenso? ¿Ha tenido que abrir la boca frente a un extraño?
y han metido ese aparatito que hace el dolor más terrible que puede uno estar en el mundo. Y todo eso se hace por su bien. Porque todo eso es para curarlos. Más bien, lo que le causó a ustedes ese tema, el llegar a ese punto, fue comer caramelos. ¿Qué dolor? Nada, cero. Placer absoluto. Entonces tenemos que entender que hay dos tipos de dolor. El dolor que causa lesiones, el cual tenemos que evitar, y el otro dolor, ¿no? El dolor que nos dice nuestro cuerpo, no, hasta ahí no va porque eso puede romperse. ¿Se rompió? No. Avanza. ¿Se rompió? No. Entonces es un límite. Empújalo. Ese es el punto que tenemos que entender en esa paradoja del dolor momentáneo. Ahora, con la felicidad y el placer, sucede que, claro, como tenemos una sola emoción que ve lo positivo, que es la felicidad, la alegría, y ahí está metido el gozo y el placer, asumimos que el placer es felicidad. Y no es así. Justamente la felicidad aparece cuando aprendamos a esperar un poco más el placer. Si el placer fuera felicidad, la forma más rápida de placer es la gratificación instantánea. Y eso significaría que los drogadictos, los alcohólicos y los actores porno serían la gente más feliz del planeta y no lo son. ¿Por qué es importante retrasar el placer? Porque al retrasar el placer aparece una hormona linda, la olvidada de todos, la serotonina, que es la que nos hace apreciar los procesos y es la que nos permite entender que no importa el destino, lo que importa es el camino. Porque cuando tenemos todas estas distorsiones, ¿ya? Me estaba olvidando que era la física, confundimos la sed con el hambre. Entonces, todos los ansiosos que hacen, comen, ¿tienes hambre? No, pero sigues comiendo. ¿Y por qué? Porque hay una confusión, lo que tienes que hacer es tomar agua. ¿Ya? Estas distorsiones hacen ver la vida como si fuera un problema. Y olvidamos la cuestión más importante: la vida no es un problema, la vida es un camino. ¿Ya? Vemos la vida como si fuera una fórmula que resolver. Y es más, eso a mí no se me ocurrió, se le ocurrió a un filósofo danés, Kierkegaard. Él decía, la vida no es una fórmula que hay que resolver, es una realidad que hay que experimentar. Todos sentimos miedos y dolores. Nadie es especial por sus miedos, por su dolor. ¿Qué cosa es lo que nos hacen distintos? Primero, cómo nos afecta ese miedo y ese dolor. Lo segundo es cómo lo enfrentamos. ¿No? Entonces, si la vida no es un problema, el problema está en la compañía, en el equipaje y en la comodidad. Pero eso tampoco lo controlo. ¿Cuántos han querido tener la plata en el momento que la necesitaban y nunca llegó? ¿A cuántos les llegó esa plata en el momento que menos lo esperaban? ¿Cuántos quisieron estar con la persona de sus sueños y esta la choteó? Y terminaron con la verdadera persona de sus sueños. ¿Cuántos de ustedes creían que estaban en un lugar incómodo y la vida les demostró que estaban en el lugar más cómodo del mundo? Yo me acuerdo mucho de mi primera charla en la universidad, el profesor Obando. Él nos decía, muchachos, felicitaciones por haber entrado a la mejor universidad del mundo, que es la Universidad Agraria, por cierto, la mejor universidad del mundo. En este momento, olvídense de todo lo que han aprendido porque no les sirve de nada. Ustedes tienen que enfrentarse a cada reto nuevo como lo que son, principiantes. Y eso es la mente número uno en cualquier proceso meditativo, la mente del principiante. Entonces, es tan problemático esto de querer controlar las cosas que creemos que controlamos algo. No controlamos nada, ni siquiera controlamos cuando lo hacemos. ¿Ya? Y con esto les pongo estadísticas. El 75% de las personas en países desarrollados, ¿ya?, son planificadas, el 25% no. En el Perú,
el 49% son planificados, el 51% no. Eso significa que un poquito menos de la mitad de los que están acá, un poquito más de la mitad de los que están acá, ni siquiera sus padres los esperaban. Entonces, si sus padres no los esperaban, ustedes no querían venir acá, pero igual están acá, ¿ya? No controlan quién los va a acompañar, no controlan cómo van a estar equipados y no controlan, sobre todo, la comodidad que van a tener. Y hay dos cosas más. Ni siquiera controlan cuándo se van a ir de acá. Pero hay una cosa certera, y ese es el gran problema con la incertidumbre y el futuro, que la única cosa certera del futuro es que me voy a morir, igual que todos ustedes. ¿Ya? Y eso me genera miedo. Pero ¿cuál es la otra cosa? Me genera también dolor. ¿Por qué? Porque todo lo que me rodea va a desaparecer. Nada es para siempre. Una vez que yo entiendo eso, entiendo, y no sé de abajo, pero lo único que puedes elegir es cómo percibes tu vida. No cómo te llega, cómo lo percibes. Ese es tu trabajo. Entonces, el futuro es una gran incógnita. Y la muestra de que nadie puede ver el futuro fue la pandemia. No hubo ni uno solo de los grandes adivinos que pudo decir que nos iban a encerrar 2 años y nosotros íbamos a dejar. Y lo hicimos. Y nos pusieron máscaras. Nadie puede ver el futuro. Porque lo importante no está en mirar el futuro. Lo importante está aquí, en este momento, en el presente. ¿Ya? Entonces, lo único permanente es el cambio. ¿Ya? Y eso aterra, eso genera incertidumbre. Pero tengo que entender que lo que yo elijo es cómo percibo eso. Les decía que les iba a conversar cómo el Tai Chi me ayudó a mí. Y el Tai Chi me ayudó por una cuestión bien sencilla. Me enseñó 3 virtudes. Generosidad. Uno tiene que ser generoso hasta con su oponente. El maestro Chen Shen Lei dice, dale todo el poder de tu técnica. La segunda, tienes que ser amable. Porque ya hemos visto, si nunca voy a saber, si no elijo cuándo nazco, si no elijo lo que tengo, no elijo nada, entonces realmente no soy dueño de nada. Entonces, ¿por qué voy a estar destinando? La tercera es el punto importante, que justo compañeros antes han hablado, la gratitud. ¿Y por qué es importante la gratitud? Porque ahí sucede un proceso binario. Si no estoy agradeciendo, me estoy quejando. Pero la cosa más importante de la gratitud es que soy consciente de la verdadera dimensión y forma de lo que tengo y por eso agradezco. Y eso es lo que me va a permitir construir. ¿Hay algún ingeniero por acá? ¿Estructuralista? Ya. ¿Puedes construir con lo que no tienes? Ya pues. Tú tienes que saber qué cosa es lo que tienes para saber qué cosa es lo que puedes construir. La única forma que entiendas tu propósito es sabiendo lo que tienes. Ese es el mensaje que les quería decir. El cambio es el motor de nuestra evolución. Y sobre todo, evolucionamos cuando nos ayudamos. Gracias. Un aplauso para Duro. Bueno, la verdad es que contentos de lo que les sigue, ¿verdad? Yo creo que es un espacio tan bonito del cual podemos compartir y aprender de personas con tanto conocimiento y trayectoria como Sensei Shibuya.